Muy buenos días, estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Estamos nuevamente con ustedes en esta semana número 9 para tratar el tema de delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. En esta semana 9 vamos a tratar varios delitos, compañeros. En este caso estamos hablando de los delitos contemplados dentro de nuestro Código Penal en el título número 9 del libro número 2. El tema es delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Vamos a abarcar de los artículos del 313 hasta el artículo 334 de nuestro Código Penal. Por favor, ruego tener la amabilidad de tener abierto su Código Penal. Recuerden que mi obligación es tocar estos delitos y analizarlos de acuerdo a nuestro objetivo de la clase, realizar un análisis jurídico y doctrinario de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, regulados de los artículos del 313 al 334 del Código Penal. Nos referimos al título octavo de este libro segundo, parte especial de nuestro Código Penal. Bueno, vamos a ir analizando lo que así de forma detenida, compañeros. Como lo mencioné en la semana anterior, en este tipo de delitos, vamos a ir analizando los compañeros, pero definitivamente en la mecánica de la clase de hoy, solo voy a adelantar, no vamos a estar tocando de forma general los elementos que sirven para la tipificación de estos delitos. ¿Por qué razón, compañeros? Porque al hablar de estos bienes jurídicos, como son la fe pública y el patrimonio nacional, son bienes jurídicos definitivamente tutelados por el Estado de Guatemala, son bienes jurídicos tutelados que en su relación entre uno y otro no son muy comunes. Por lo tanto, al analizar los elementos y tocamos el verbo rector, nos daremos cuenta de que no existe mucha similitud entre uno y otro. O sea, no existen elementos semejantes entre uno y otro. Sí hay relación por el bien jurídico tutelado, pero por ese motivo es que no coloco este análisis general de los elementos que sirven para la correcta tipificación. Bueno, solo para hacer un análisis de cuáles son esos elementos, compañeros. El verbo rector, el bien jurídico tutelado sería el único que tendría mayor relación, pero no así los verbos rectores. El sujeto activo, el delincuente, sí. El sujeto pasivo, la víctima también, pero al hablar del elemento material, el elemento interno, pues definitivamente no existe mucha similitud entre uno y otro delito. Motivo por el cual no coloco el análisis general en esta clase. Eso lo vamos a ir viendo de una forma detenida. Muy bien. Entremos entonces en materia, compañeros. El contenido de este título octavo, que se titula de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Bueno, veamos cuáles son. Tenemos en el capítulo primero la falsificación de la moneda o de la falsificación de moneda, como lo regula nuestro Código Penal. El capítulo segundo, la falsificación de documentos. Noten, ahí hablamos de moneda, hablamos de documentos, entonces definitivamente ya existe cierta variación. No es lo mismo moneda, no es lo mismo documentos. Capítulo tercero, noten, ahí hay otra variación. Hablamos de la falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales. En el capítulo 4, bueno, noten la variación. Ya vamos a tocar la depredación del patrimonio nacional. Y en el capítulo quinto, pues ya vamos a ver alguna cuestión de las disposiciones comunes. Muy bien, hablamos de los bienes jurídicos tutelados, compañeros. ¿Qué decir de los bienes jurídicos tutelados? En este caso estamos hablando de la fe pública. ¿Y qué es la fe pública, compañeros? Bueno, de acuerdo al jurista Guillermo Cabanelas, que es el que siempre voy a citar. ¿Por qué razón? Porque es el más común, es el que más encontramos, es el que tiene la mayoría de publicaciones de diccionarios jurídicos. En este caso estamos hablando del Diccionario Jurídico de Derecho Usual. Nos va a decir que la fe pública, noten las palabras, es la veracidad, la confianza o autoridad legítima. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno,
La veracidad, la confianza, autoridad legítima atribuida a quienes, a notarios, a secretarios judiciales, a escribanos, a agentes de cambio y bolsa, a cónsules y otros funcionarios públicos o empleados y representantes de establecimientos de igual índole. La fe pública acerca de qué? Acerca de actos, de hechos y contratos realizados o producidos en su presencia y que se tienen por auténticos y con fuerza probatoria mientras no se demuestre su falsedad. Muy bien, analicemos este bien jurídico tutelado, compañeros, porque nos estamos refiriendo a la fe pública, que prácticamente es una confianza, autoridad legítima, noten, legítima, atribuida a notarios, sí. Ustedes están esforzándose por alcanzar uno de los tres títulos que le ofrece la carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Su grado académico, licenciatura en las tres, pero adquirirán primeramente al realizar su tesis y aprobarla, adquirirán su título de licenciados en Ciencias Jurídicas, con el solo hecho de cerrar pensum y realizar su tesis de grado, licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Al aprobar su fase pública, estarán adquiriendo el título de abogados y al aprobar su fase privada, estarán haciéndose acreedores al título de notario. Entonces, son tres títulos los que la facultad les ofrece: licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Los tres títulos con el grado de licenciatura, definitivamente. Bueno, centrémonos en la carrera del notario. Más adelante ustedes aprenderán derecho notarial, qué es el notario, quién es el notario. Es un profesional del derecho, definitivamente. ¿Qué más nos dice con respecto a la definición de notario? Que aparte de ser un profesional del derecho, es una persona investida de fe pública. ¿Y quién da esa fe pública, compañeros? ¿Quién da esa autoridad legítima? Definitivamente es el Estado de Guatemala. Por eso es que vamos a hablar de que la fe pública es una confianza autoridad legítima que el Estado de Guatemala le atribuye primeramente a los notarios. Excelente. ¿Qué hace el notario? Bueno, da fe de contratos y documentos hechos o actos de la misma naturaleza. Hablamos de la naturaleza de tipo notarial. ¿Qué hace el notario? Recoger la voluntad pública de las personas que requieren de su servicio profesional. Muy bien. Esa fe pública se estampa en documentos o en actas. Actas que definitivamente van a describir hechos o actos, o bien en los contratos de tipo legal. Para ello, el notario, pues, se va a auxiliar definitivamente de especies fiscales, se va a auxiliar de papel sellado especial para protocolos, y en el caso de un acto notarial, pues definitivamente la ley ordena colocar los timbres tanto notarial como timbre fiscal respectivos. La firma del notario va a decir ante mí. Esa es la fe pública que el Estado de Guatemala atribuye a un notario. ¿Qué decir de un secretario judicial, de un secretario de juzgado? Bueno, estamos hablando también de la misma facultad. El secretario de un juzgado está investido también de fe pública, en este caso atribuida por el Estado, pero directamente por el organismo judicial. ¿Cómo está el asunto acá? Que si un documento, una certificación, una resolución no lleva la firma del secretario del juzgado respectivo, definitivamente ese sería un documento que no adquiere valor legal. ¿Por qué razón? Porque la persona que por mandato de ley, en este caso la ley del organismo judicial, está investida de fe pública para dar certeza jurídica a esos documentos emitidos por los juzgados, por los distintos tribunales y por los distintos órganos competentes que conforman el organismo judicial, pues son los secretarios. Por eso es que también la fe pública va con los secretarios judiciales. ¿Qué hay de los escribanos? Bueno, esto nos suena a un apócope colonial, a un concepto de la colonia. Pero figúrense ustedes, compañeros, que el escribano de gobierno es una figura legítima y que todavía
existe dentro del gobierno. La escribanía de gobierno. Muy bien. La escribanía de gobierno es una oficina adscrita al Ministerio de Gobernación de Guatemala. ¿Cuál es el trabajo del escribano de gobierno? Bueno, solo les voy a mencionar un caso concreto, compañeros. Cuando yo era estudiante, pues definitivamente nunca escuché hablar de la escribanía de gobierno. Sin embargo, ya en la práctica profesional llegó el momento en que tuve la oportunidad de conocer una escribanía de gobierno. ¿Cuándo se dio esto? Bueno, dentro del derecho notarial existe una ley de rectificación de área. Muy bien. La rectificación de área se tramita de forma voluntaria. ¿Qué pasa con la rectificación de área? La rectificación de área, solo para hablar algo, compañeros, y no meternos a mucho, pero solo para dejar claro esto de la escribanía de gobierno. La rectificación de área es un proceso que se tramita para rectificar un área de un inmueble que está inscrito en el registro general de la propiedad y que si en el registro de la propiedad de inmueble está registrado como 2 hectáreas y resulta que esa área es menor que la que está inscrita en el registro de la propiedad, ejemplo, tengo inscritas 2 hectáreas y mi área resulta que es menor, es de 1 hectárea. Ahí se aplica la ley de rectificación de área, cuando el área es menor de la inscrita en el registro general de la propiedad. Pero ¿qué sucede cuando el área es mayor? Lo que yo tengo físicamente en mi terreno, en mi inmueble, es mayor que lo que tengo inscrito en el registro de la propiedad. Bueno, ojo, ese fue prácticamente un acertijo que me tocó descifrar en su momento. Y aprendí que existe una ley de transformación agraria en Guatemala, que es una ley que data de la década de 1960 y que la ley de transformación agraria, a pesar de que ha sufrido reformas, porque inició con un instituto de transformación agraria, INTA, se llamaba INTA, que actualmente con la evolución de los cambios sociales y de las instituciones, actualmente el INTA desapareció y existe una institución llamada Fontierras, que tiene su propia ley orgánica y tiene su ley, la ley del Fondo de Tierra, de la ley de Fontierras, así se llama. Eso indicaría que la ley del INTA pues quedó en el pasado y que ya no existe. Sí existe y está vigente. Y dentro de la ley del Instituto Nacional de Transformación Agraria, o perdón, se llama Ley de Transformación Agraria, ese es el nombre correcto. La Ley de Transformación Agraria regula un proceso notarial dentro del cual se va a dar certeza jurídica a un inmueble que tiene inscrita una extensión de terreno menor a la que existe físicamente. Y es ahí donde entra la función de la escribanía de gobierno, porque dentro del proceso, para que yo pueda acreditarme ese exceso de tierra que existe, tengo que buscar a la escribanía de gobierno. O sea, sí existe la escribanía de gobierno, compañeros, en Guatemala. ¿Quiénes más tienen fe pública? Bueno, no conozco mucho de derecho bursátil, pero se nos dice también, de acuerdo a Gabaneras, que existen los agentes de cambio y de bolsa. Muy bien, no conozco mucho de derecho bursátil, pero también nos menciona a los cónsules, que también tienen fe pública. ¿Por qué se da esto, compañeros? Y otros funcionarios públicos o empleados. Los cónsules están autorizados en el extranjero para emitir documentos legales para guatemaltecos, como por ejemplo para hacer constar los nacimientos, para hacer constar a través de una constancia consular la identificación de una persona cuando ésta no tiene documento personal de identificación. Lo mismo que hace el, el encargado de emitir, de emitir certificaciones en RENAP, el registrador, en este caso el registrador civil, también tiene fe pública. Y hay otros empleados que no tocamos acá, compañeros, pero la fe pública es la confianza que se da a un funcionario, en este caso, para dar fe acerca de actos, hechos y contratos realizados o producidos en su presencia. No entremos más acá al hablar de la fe pública, compañeros. Entremos en materia directamente y toquemos el primer capítulo. Hay otro bien jurídico tutelado, compañeros, que es el patrimonio nacional. No lo estoy tocando en este momento, lo vamos a tocar cuando veamos los delitos que afectan el bien jurídico tutelado del patrimonio nacional. Entremos entonces, compañeros,
Abramos nuestro Código Penal y busquemos el artículo 313 de este título octavo de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. En este capítulo primero veamos la falsificación de moneda. Así se tituló, compañero, la falsificación de moneda. ¿Qué delitos vamos a ver en la falsificación de moneda? Bueno, vamos a tocar la fabricación de moneda falsa. Vamos a tocar la alteración de moneda, la introducción de moneda falsa o alterada. Miren ustedes, la expedición de moneda falsa alterada. Pareciera que estos dos se parecen, compañeros. Empezando desde el numeral uno, la fabricación de moneda y luego la alteración de moneda, parecieran similares. Y veamos el 3 y el 4, la introducción de moneda falsa o alterada y la expedición de moneda falsa o alterada. El 5 veríamos el cercenamiento de moneda. ¿A qué se refiere? El 6, la expedición de moneda falsa. Pareciera que tuviera relación con el numeral 4 cuando hablamos de expedición de moneda falsa. El numeral 7, emisión y circulación de moneda. Y el 8, valores equiparados a moneda. Veamos entonces, compañeros, el primer delito acá, que es la fabricación de moneda falsa. Para ello veamos el artículo 313. Noten lo que dice directamente en nuestro código. Y al hablar de este delito, compañeros, es un delito original que no ha sufrido ningún tipo de modificación desde que fue creado en el año 1973 nuestro Código Penal. Fabricación de moneda falsa, ¿qué nos dice? Noten, quien fabricare, verbo rector, fabricar, quien fabricare moneda falsa, imitando moneda legítima nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Nos está hablando de la fabricación de moneda falsa. Bueno, ¿qué es falsificar, compañeros? La palabra falsificar. Muy bien, la palabra falsificar es imitar o copiar algo, así de sencillo. ¿Por qué vamos a imitar o copiar algo? El propósito acá es que pueda pasar por verdadero. Entonces, si hablamos de falsificación, vamos a estar imitando o copiando algo con el propósito de que pueda pasar como verdadero. Es forzoso que se imite o copie. ¿Por qué razón? Puesto que quien va a falsificar, el autor de esta falsificación, se va a estar apegando al modelo legítimo, al que se propone reemplazar con el que está fabricando en este caso. O sea, estamos hablando de una creación imitativa. A eso nos referimos con falsificar, compañeros. Si hablamos de falsificar, bueno, falsificar ya es una palabra más penalista, pero si la vemos desde su sinónimo dentro del idioma español, nos estamos refiriendo a la imitación o a la copia de algo, con tal de hacerla pasar por verdadero. En este caso, compañeros, es preciso para el delito de falsificación perdón, de fabricación de moneda falsa. Ahí estamos incluyendo este verbo que es falsificar en la fabricación de moneda falsa. Es preciso que esa moneda falsificada pueda pasar por verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de expedir esa moneda, sea claro que si nosotros vemos esa moneda, si estamos viendo la moneda, pues la moneda puede ser falsa, pero a simple vista no veríamos nosotros dónde está la falsedad de esa moneda. Simple y sencillamente, si se la entregamos a alguien, pues no se da cuenta que la moneda está falsificada. A eso nos estamos refiriendo. Es preciso que la moneda falsificada pueda pasar por una moneda verdadera. Ya al hacer un análisis minucioso de esa moneda, pues definitivamente nos vamos a dar cuenta que no reúne las características de seguridad necesarias. Entonces ahí se haría cuenta de la falsificación. La mayoría de falsificaciones de moneda, compañeros, se dan las monedas de papel, como el billete que acabo de mostrar. Esa falsificación de moneda, ¿existe la posibilidad de que se dé en metálico? Pues existe, pero casi no se da, compañeros, por el valor reducido de la moneda metálica.
y por el costo de fabricación de una moneda metálica que es superior a la fabricación de la moneda de papel. Por eso la falsificación de moneda metálica ha pasado a segundo plano y se le da prioridad a la falsificación de la moneda de papel. ¿Qué pasa con alguien que fabrica moneda falsa y metálico? Es el mismo delito, compañeros, solo que sí no es tan común como lo que sucede con la falsificación de la moneda de papel, donde regularmente para falsificar se tiene que basar en la calidad del papel, en el color, en el tamaño y en los grabados, que son las características principales que resaltan a la vista y que hacen posible que la moneda falsificada pase por verdadera. Ya solo al realizar un análisis minucioso, como los análisis con luz infrarroja o violeta, pues saltará a la vista que realmente no es una moneda real. Muy bien, compañeros. La falsificación de monedas se ha dado desde la antigüedad, compañeros. Se ha dado desde la antigüedad. Por eso los elementos que vamos a analizar a la hora de tipificar este delito de fabricación de moneda falsa. Ya vimos que es fabricación, compañeros, es imitar o copiar un modelo verdadero. En este caso, entonces, los elementos que veremos para la correcta tipificación de este delito, el verbo rector, tenemos acá dos, fabricar o imitar. El sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo, la víctima, aquí sí, compañeros, no va a ser una persona individual. Aquí el sujeto pasivo, la víctima, quien está sufriendo el daño, es el Estado y la sociedad. El bien jurídico tutelado, la fe pública. Bueno, ¿por qué la fe pública en este caso, compañeros? El Estado es el que está emitiendo la moneda. Muy bien, pero si ustedes ven los billetes, compañeros, tal vez no se alcanza a ver, pero los billetes tienen en la parte de abajo dos firmas y una firma es del presidente del Banco de Guatemala. Realmente yo no alcanzo a verificar directamente quiénes son los que hacen estas firmas directamente acá. Porque ustedes, si miran minuciosamente un billete, se van a dar cuenta que en la parte de abajo, exactamente todos los billetes que se emiten tienen dos firmas. ¿Y por qué estos billetes tienen y cuentan con dos firmas? Una es del gerente general del Banco de Guatemala y la otra efectivamente es del presidente del Banco de Guatemala, compañeros. Entonces, definitivamente, si aparece la firma del gerente general y la del presidente del Banco de Guatemala, y ustedes ven en la parte de arriba, el emisor de los billetes es el Banco de Guatemala. Y si aparece la firma en estos billetes, tanto del gerente como el presidente del Banco de Guatemala, el gerente general, el presidente del Banco de Guatemala, pues podemos atribuir que son ellos quienes tienen, en este caso, la fe pública para la emisión de estos billetes. Apenas se ve, compañeros, pero aparecen las dos firmas, del gerente general y del presidente del Banco de Guatemala. En todos los billetes que ustedes tengan, en toda la moneda de papel que tengan, va a aparecer la firma de estos dos funcionarios. Bueno, entonces, compañeros, estamos hablando del bien jurídico tutelado de la fe pública y ya vimos por qué en el caso de la moneda de papel existe la fe pública. Está dando fe de esta fe pública porque sí, está avalada por un funcionario autorizado por la ley para dar esa validez, esa fe pública. El elemento interno en este caso, compañeros, será la voluntad de fabricar moneda falsa, imitando moneda legítima, ya sea nacional o extranjera. El elemento material, bueno, ya vemos la consumación del delito, fabricar moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal. Cuando hablamos del elemento interno, compañeros, nos referimos a un tiempo futuro de lo que se maquina en la mente del delincuente, que es en este caso la voluntad de fabricar moneda falsa. Y el elemento material, compañeros, cuando ya tomamos como consumado
el delito, que si vemos cómo está redactado, ¿quién fabricare moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera? Entonces, al analizar el elemento material, que es un delito ya consumado, si leemos el artículo 313, nos referiríamos a tiempo presente, acá en este caso, fabricar moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República de Guatemala. Ese sería el elemento material. Y la conducta, compañeros, hablamos de dos tipos de conductas, de acción o de omisión. En este caso, la conducta, pues, es una conducta de acción. Veamos ahora el artículo 314, compañeros. Acabamos de tocar en el 313 la fabricación de moneda, como decíamos ahí, moneda falsa. Ahora veamos el artículo 314, alteración de moneda. Vamos a analizar si en la fabricación de moneda ya hablamos de que es la elaboración de una moneda imitando o copiando una moneda legítima. En el artículo 314 veamos qué es la alteración de moneda. Veámoslo directamente de cómo lo regula nuestro Código Penal, compañeros. También es un artículo original que no ha sufrido ningún tipo de reforma. Artículo 314. ¿Quién alterare? Bueno, muy bien. Arriba hablamos de fabricar, artículo 313. Aquí estamos hablando quien alterare de cualquier manera moneda legítima nacional extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Muy bien, tiene la misma pena si ustedes se dan cuenta, compañeros. No toqué en este caso el asunto de las conmutas, compañeros, pero eso lo vamos a ver en un momento. Si estamos hablando de la alteración de moneda, aquí hablamos de alterar. Muy bien. Veamos entonces, porque aquí el verbo rector es alterar, cuando el artículo nos regula quien alterare de cualquier manera moneda legítima, nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Analicemos el verbo alterar. ¿Qué es alterar? Alterar equivale a decir, compañeros, cambiar la forma o esencia de una cosa. Eso es alterar. Cambiar la forma o esencia de una cosa. Y en el caso del presente delito, si hablamos de alteración de moneda, sería cambiar la forma o esencia de la moneda nacional, en este caso de los quetzales, en las distintas denominaciones que existen, o bien moneda extranjera, modificando su valor. La alteración también, compañeros, hace necesaria la existencia de una moneda de curso legal verdadera. Con la acción esta de alterar, esa moneda va a perder su valor metálico o varía su valor, porque la palabra alterar es cambiar o modificar de cualquier modo, ya sea la moneda metálica o la moneda de papel, dándole una apariencia de distinto valor. A eso nos estamos refiriendo, compañeros. Asumiendo asimismo las características de un billete que pueda ser expedible. El hecho se va a consumar en el momento en que se ha logrado su alteración. Entonces, compañeros, fabricar moneda falsa es fabricar moneda que está imitando una moneda legal. Se parece mucho, es la misma, solo que no es verdadera, definitivamente. Pero en el caso de alterar, compañeros, es cambiar la forma o esencia de esta moneda. En este caso, podría ser alterar su valor. O sea, fabricar un billete, compañeros, que en este caso se notara prácticamente que está alterado, porque se está cambiando la forma o esencia de una cosa. ¿Qué pasaría entonces acá, compañeros? Solo refirámonos a la palabra alterar. No me alcanzo yo a imaginar un billete de 100 quetzales que no tenga la figura de Francisco Marroquín, sino que le pongan la figura de José María Reina Barrios, por ejemplo. Esa sería una moneda alterada. Por eso es que los elementos que vamos a tocar en el momento de tipificar este delito de alteración de moneda. Ojo, veamos la diferencia entonces entre fabricar moneda falsa, es imitar a la hora de fabricar una moneda legítima. Esa es la fabricación. Pero en el caso de la alteración, compañeros,
se está cambiando la forma o esencia de la moneda. Por eso es que los elementos que vamos a analizar al momento de tipificar este delito, el verbo rector va a ser alterar, que alterar es cambiar la forma o esencia de la moneda. El sujeto activo, pues va a ser cualquier persona. El sujeto pasivo, la víctima, nuevamente es el Estado y la sociedad. El bien jurídico tutelado, la fe pública. El elemento interno en este caso está la conciencia, la voluntad de alterar moneda legítima, nacional o extranjera. Alterar. No se nos olvide esa palabra, compañeros, que es cambiar la forma o esencia de una cosa. El elemento material, bueno, acá un delito ya consumado es alterar moneda legítima, nacional o extranjera en la República o fuera de ella. Y la conducta, pues lógicamente se trata de un delito de acción. Estaremos a analizar el delito que está en el artículo 315, compañeros, que nos regula la acción, noten ustedes, artículo 315, que es la acción de introducir moneda falsificada o alterada. Lo regula este artículo, introducción de moneda falsa o alterada. Ahora vamos a la palabrita introducción. También es un artículo original que no ha sufrido ningún tipo de reforma. Nos dice el artículo 315, las sanciones señaladas en los artículos anteriores, que hablamos de una pena de prisión de 2 a 10 años, compañeros, por eso dice las sanciones señaladas en los artículos anteriores, se aplicarán en los respectivos casos a quienes, a sabiendas, introdujeran al país moneda falsa o alterada. Ya vimos que es moneda falsa, compañeros, que es imitar algo que es original o copiar algo que es original. Esa es falsificación, a eso nos referimos con moneda falsa. Y moneda alterada es cambiar la esencia de esta moneda. Entonces, si alguien está introduciendo o manejando moneda falsa o alterada, pues dice que se hace acreedor también a una prisión de 2 a 10 años. En este artículo 315, compañeros, pues aquí quedamos claros de que la acción consiste en que teniendo conocimiento de que se está manejando moneda falsa o alterada, se está introduciendo al país. Entonces acá los elementos, compañeros, el verbo rector es introducir. Este es el verbo rector, introducir moneda falsa en el país. El sujeto activo, el delincuente, puede ser cualquier persona. La víctima siempre va a seguir siendo el Estado y la sociedad. El bien jurídico tutelado siempre va a ser la fe pública, compañeros. ¿Por qué razón? Por la certeza jurídica que existe en la expedición de moneda, que prácticamente viene siendo un bien legal que está en circulación y que es muy necesario. Es un bien fungible que puede ser sujeto de sustitución en cualquier momento. El bien jurídico tutelado, la fe pública, el elemento interno, pues existe la intención de introducir al país moneda falsa o alterada. Es un delito de tipo doloso. El elemento material, compañeros, acá estamos hablando de introducir al país moneda falsa o alterada, de acuerdo a lo que regula el artículo. Y la conducta, pues se trata de un delito doloso, entonces va a ser un delito netamente de acción. Veamos qué nos dice el artículo 316, compañeros. Y ahí ya vamos aclarando definitivamente lo que estábamos viendo en este momento de algunos delitos que pudieran resultar parecidos, pero no lo son. Veamos ahora el artículo 316, compañeros. Aquí hablamos de, noten, la palabra expedición de moneda falsa o alterada. Es un artículo, el 316, que tampoco ha sufrido ningún tipo de reformas, compañeros, son artículos originales. Artículo 316, hablamos de expedición de moneda falsa o alterada. Y todo lo que dice, quien a sabiendas, bueno, yo sé que es una moneda falsa, que es moneda alterada, cualquiera de las dos modalidades, falsa o alterada. Quien a sabiendas adquiera o reciba moneda falsa o alterada y la ponga de cualquier modo en circulación, será sancionado con igual pena a la señalada en los respectivos casos para los que falsifiquen o alteren moneda. Estamos hablando de una pena de 2 a 10 años de prisión. No estamos hablando de otra cosa, 2 a 10 años de prisión. ¿Qué es la expedición entonces, compañeros? Bueno,
que hablamos de introducción de monedas, quien introduzca al país. Pero en este momento estamos hablando de expedición. Entonces, ¿cuál es la acción acá? Yo sé que la moneda que me están dando es moneda falsa. O sé que me están dando moneda alterada. Cualquiera de las dos modalidades, ya sea una moneda falsa o ya sea moneda alterada. Yo sé eso. Entonces, yo conozco la falsedad o alteración de esa moneda. Sé que lo que me están dando o es falso o es alterado, una de las dos modalidades. Entonces, yo estoy recibiendo esas monedas falsas y las pongo en circulación por cualquier medio. Ya sea que yo compre mercadería y entregue moneda falsa, o bien me encargo de distribuir esa moneda falsa, pues me dan billetes reales y yo doy billetes falsos. Como se da el caso entre los que expiden, ya sean los que expiden o se encargan de introducir moneda falsa. ¿Qué pasa acá, compañeros? Bueno, es de conocimiento público. Cuando hay moneda falsa, lo que los falsificadores hacen, pues bueno, son estructuras organizadas definitivamente. Y algunas de ellas son estructuras muy bien organizadas, estructuras delincuenciales muy bien organizadas. ¿Qué es lo que hacen entonces? Bueno, la modalidad ahí es, dan cierto número de moneda alterada con tal de conseguir moneda real. Ejemplo, si estoy manejando billetes de denominación de 100 y son falsos, puedo dar 3 billetes falsos a cambio de un billete verdadero. Esas modalidades se han dado y las hemos conocido públicamente, compañeros. Pero bueno, acá estamos hablando de expedición de moneda falsa o alterada. Entonces aquí estamos ante una acción donde con conocimiento de la falsedad o alteración de la moneda, alguien que los adquiera o reciba los está poniendo en circulación por cualquier medio. Esos billetes falsos o esa moneda falsa está saliendo a circulación. Y cualquier comerciante que dignamente esté trabajando y se esté, como decimos chapinamente, ganando la vida honradamente, en cualquier momento le va a llegar un billete falso a su poder o un billete alterado. Y bueno, prácticamente estamos dañando el patrimonio de esta persona. Pero en este caso, compañeros, analicemos los elementos para la tipificación de este delito. Acá los verbos rectores, adquirir, recibir, oponer, porque estamos hablando de adquirir un billete falso o bien recibirlo y ponerlo en circulación. A eso nos referimos con la expedición de moneda falsa o alterada, compañeros. El delincuente, el sujeto activo, puede ser cualquier persona. El delincuente es el Estado y la sociedad. El bien jurídico tutelado, pues va a ser siempre la fe pública. El elemento interno, compañeros, estamos hablando de la voluntad de adquirir o recibir moneda falsa o alterada y de ponerla en circulación. El elemento material, compañeros, estamos a sabiendas adquiriendo o recibiendo moneda falsa o alterada y poniéndola en circulación. A eso nos estamos refiriendo directamente, compañeros. Veamos ahora el siguiente delito, compañeros, que es el delito regulado en el artículo 317, que nos habla del cercenamiento de moneda. ¿A qué nos referimos con el cercenamiento de moneda? Veamos este artículo 317, compañeros, que también es un artículo original. Entonces, el artículo 317, quien cercenare moneda legítima o a sabiendas introduzca al país monedas cercenadas o las ponga en circulación, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Analicemos entonces en este caso, compañeros, cuando estamos hablando de moneda cercenada. ¿Qué pasa en este caso, compañeros? ¿Qué es cercenar? Es quitar parte de la moneda. En este caso, si es una moneda metálica, se le ha quitado parte del metal que la formaba. ¿Qué pasa con la moneda de papel? Lo que se hace con el cercenamiento es dañar o inutilizar el billete, según el lugar del corte. Ese es cercenamiento. Nosotros regularmente hemos recibido un billete roto, compañeros, o hemos visto un billete roto.
Si ese cercenamiento de un billete roto, si esa rotura no alcanza a restarle su valor, pues esta acción carece de todo significado. No es lo mismo alterar un billete, compañeros, sino simple y sencillamente aquí el cercenamiento solo es posible suponerlo con el propósito prácticamente de que ese billete quede inutilizado, compañeros. Analicemos este artículo entonces, compañeros. Estamos en el artículo 317. La acción de cercenar, compañeros, tiende a hacer aparecer la moneda como teniendo su valor verdadero, cuando en realidad tiene un valor menor como consecuencia del cercenamiento. Porque por el cercenamiento hablamos si es una moneda de metal, se le ha quitado parte del metal que la formara. O cortar una moneda de papel, que es dañar o inutilizar el billete, según, ojo, según la extensión y el lugar del corte. Según la extensión y el lugar del corte. Pero un billete con el simple hecho que esté roto, si el daño no alcanza a restarle su valor, entonces definitivamente no estamos ante un cercenamiento de moneda. Tenemos que ser claros en eso, compañeros. Por ejemplo, un billete de 100 quetzales que esté cercenado donde aparece la cantidad de 100, o esté cercenado donde están las firmas del gerente general del presidente, pues definitivamente sería un billete que prácticamente ya no podría estar en circulación. Pero si simple y sencillamente le falta una esquina al billete, entonces ahí no estaríamos dentro de este delito, compañeros. Estamos hablando de características que realmente sean necesarias para la circulación de estos billetes, para que sean válidos y no pierdan su valor. El artículo acá es bastante escueto, no da mayores características, compañeros, solo menciona quien cercenar en moneda legítima o a sabiendas introduzca al país monedas cercenadas o las ponga en circulación, pues hay una sanción de prisión de 6 meses a 2 años. Pero estamos hablando de cercenar características de la moneda que realmente la hagan perder su valor. A eso nos referimos. Por eso, compañeros, al analizar los elementos para la correcta tipificación de este delito, repito, cercenar es eliminar características que hagan que la moneda pierda su valor. Una moneda de metálico, por ejemplo, la moneda de un quetzal, que venga desgastada, que se le haya provocado un desgaste, que por ejemplo no se vean los escudos, que le han quitado ese metal para otro uso, pues definitivamente esa es una moneda cercenada. Entonces, los elementos que se analizan acá, compañeros, los verbos rectores, cercenar, introducir, circular, el delincuente, el sujeto activo, cualquier persona, el sujeto pasivo, la víctima en este caso siempre sigue siendo el Estado y la sociedad, el bien jurídico tutelado, la fe pública, el elemento interno, la voluntad de cercenar moneda legítima y de introducir al país y de ponerla en circulación. El elemento material, compañeros, cercenar moneda legítima, introducir al país o ponerla en circulación. Es un delito de tipo doloso, compañeros, por lo tanto es un delito de acción. Veamos ahora el artículo 318, compañeros, que estamos hablando acá de expedición de moneda falsa recibida de buena fe. Bueno, veamos este artículo, porque se parece mucho al artículo que acabamos de ver hace un momento. Este es el artículo número 318, se parece mucho al que vimos en el 316, que era la expedición de moneda falsa alterada. Pero en este caso, en el 318 artículo, estamos viendo la expedición de moneda falsa recibida de buena fe. Muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 318, compañeros? Cuando estamos ante una, ojo, expedición. Recordemos que es expedición, compañeros, es poner en circulación algo que hemos recibido. Esa es la expedición, poner en circulación. Esa moneda falsa
va a entrar en circulación. Entonces, si hablamos de expedición de moneda falsa recibida de buena fe, bueno, el artículo 318 nos dice: quien habiendo recibido de buena fe moneda falsa, alterada o cercenada, la expendiere o pusiera en circulación a sabiendas de su falsedad, alteración o cercenamiento, será sancionado con multa de 50 a 2.000 quetzales. Aplicación de la regla del artículo 6 del decreto 296, compañeros, será sancionado con multa de 250 a 10.000 quetzales. Analicemos este delito, compañeros. El delincuente, el autor del delito, ha recibido la moneda de buena fe. Ojo, ha recibido moneda de buena fe, sin saber que es falsa o que está cercenada o alterada. Esa moneda fue recibida de buena fe. Muy bien. Resulta en este caso que también el delincuente, en este caso, el autor del delito, ha sido víctima de la falsificación, como se está corroborando en la redacción de este artículo. ¿Cómo se va a completar o cómo se va a consumar el hecho acá? Bueno, llega el momento en que el autor conozca la falsedad, el cercenamiento, alteración de la moneda, en cuanto la ponga, la expende o la pone en circulación. Bueno, tal vez nos estamos apartando un poquito acá del asunto de lo que se quiso mencionar en el delito. Pero si lo analizamos, compañeros, aquí vamos a encontrar un elemento positivo y un elemento negativo. En este caso, la conciencia de la falsedad debe tenerse en el momento de expedir esa moneda y ponerla en circulación. No existió en el momento de recibir la moneda. Dejándolo claro, cuando el delincuente, el autor de este delito de expedición de moneda falsa, recibió la moneda, no sabía que era moneda falsa, pero sí sabe que es moneda falsa, alterada o cercenada en el momento de ponerla en circulación. Creo que en ese momento sí quedamos claros. Entonces, el delito en este caso se da cuando la moneda se expende o se pone en circulación, no en el momento de la recepción. Por eso es que al analizar la letra de cómo está redactado el delito, noten lo que dice: quién sabe, a quien habiendo recibido de buena fe moneda falsa, alterada o cercenada. Yo recibí de buena fe esa moneda, pero lo que voy a hacer es que la expendo y la pongo en circulación, ya conociendo que es moneda falsa. Notemos eso. Me voy a hacer acreedor de una multa. Por eso es que también cuando el jurista creó este delito, pues también la pena fue benigna, porque se está colocando una multa de 250 a 10.000 quetzales. Y la redacción del delito también, porque estamos hablando de una expedición de moneda falsa recibida de buena fe, pero no expedida ni puesta en circulación, esa buena fe se pierde ahí. Por eso hablamos de que acá hay un aspecto positivo, porque quien recibió esa moneda falsa lo hizo sin conocer su falsedad, alteración o cercenamiento. Pero el aspecto negativo en este caso es que está expidiendo y está poniendo en circulación esa moneda ya con conocimiento de que esa moneda es falsa, alterada o cercenada. Por eso es que hay una multa de 250 a 10.000 quetzales. Los elementos para la correcta tipificación de este delito, compañeros, es expender, poner en circulación. El delincuente, pues puede ser cualquier persona. ¿Qué pasa cuando alguien se ve dañado en su patrimonio y recibe una moneda falsa? Bueno, regularmente lo que intenta es ponerla en circulación nuevamente. O sea, recuperar esa moneda falsa y ponerla en circulación. Son contados los tenderos donde encontramos que ya han perforado, ya han cercenado esos billetes y de hecho algunos hasta los ponen de muestra ahí en los mostradores de vidrio para que se vean las monedas falsas. Los perforan, ese es cercenamiento de moneda, compañeros. Cuando ustedes vean billetes perforados en los mostradores de algunos comercios,
ya habiendo inutilizado una moneda falsa. La cercenan y así ya los puede poner en circulación. Muy bien, los elementos entonces acá, compañeros, repito, los verbos rectores, expender, poner. El sujeto activo, el delincuente, cualquier persona, el sujeto pasivo siempre va a ser la víctima, el Estado y la sociedad. El bien jurídico tutelado, siempre estamos con la fe pública. El elemento interno, la voluntad y conciencia, en este caso dolosa de recibir moneda falsa, alterada o cercenada y expenderla o ponerla en circulación. El elemento material, recibir de buena fe la moneda falsa, alterada o cercenada, extenderla y ponerla en circulación a sabiendas de su falsedad. Es un delito de acción. Pasemos ahora al artículo 319, compañeros, que habla de la emisión y circulación de moneda. Y nos menciona quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. En igual pena incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas, otros objetos con el fin de que sirvan como moneda. Entonces veamos acá el delito, compañeros. El delito acá es la emisión y circulación de moneda. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto, compañeros? Al ver este artículo 319, compañeros, también es un artículo original que es la emisión y circulación de la moneda. Veamos entonces, analicemos este artículo, porque estamos viendo acá que la acción consiste en hacer ilegítimamente, o sea, no legales, piezas monetarias. Cuando hablamos de piezas monetarias nos referimos a billetes o monedas, o hacerlas circular en el territorio nacional. Esa es la acción, hacer ilegítimamente piezas monetarias. Por eso es que el artículo dice, quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular. Al hablar de piezas monetarias, compañeros, pueden ser billetes o monedas. Ahí una ruta de hoja. Entonces, se está fabricando ilegítimamente monedas. No, no, perdón, estamos emitiendo legítimamente, ilegítimamente monedas. Noten, a eso se está refiriendo. En igual pena, también regula el artículo, incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista. O hablaban también o fichas, habla de tarjetas, laminillas, planchuelas u otros objetos con el fin de que sirvan como moneda. Para que sepamos qué es una moneda, compañeros, eso lo vamos a ver inmediatamente en el artículo 320. Vamos a ver ahí qué es lo que la ley penal considera como moneda. Ojo, ¿de qué hablamos? De piezas monetarias, de billetes o monedas. En el siguiente artículo, el 320, donde vamos a ver el asunto de los valores equiparados a moneda. Vamos a ver qué es lo que la ley penal, nuestro código penal considera como moneda. Por eso, este artículo se va a complementar con el siguiente. Cuando veamos a qué nos estamos refiriendo, cuando este artículo menciona en igual pena incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagares u otros documentos que contengan órdenes de promesa o de pago en efectivo al portador a la vista, fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas u otros objetos con el fin de que sirvan como moneda. No nos queda muy claro definitivamente en este artículo. Se va a complementar con el artículo siguiente, el artículo 320, como lo vamos a ver inmediatamente. Solo viendo los elementos en este artículo, elemento, el verbo rector es emitir o circular, el sujeto activo, el delincuente, cualquier persona, el sujeto pasivo, el Estado y la sociedad, el bien jurídico tutelado, la fe pública, el elemento interno, la voluntad de emitir piezas monetarias ilegítimas o de hacer circular dentro del territorio de la República. El elemento material, que de manera ilegítima se emitan piezas monetarias o hacerlas circular en el territorio nacional, o circular billetes, vales, pagarés u otros documentos
que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista o fichas, tarjetas o laminillas, planchuelas, otros objetos con el fin de que sirvan como moneda. No queda muy claro este artículo, compañeros, pero ojo, como dije, este artículo tiene mucha relación con el artículo 320 siguiente y ahí ya nos va a quedar clara la situación de este artículo 319. Por eso veamos el artículo 320, compañeros, que se regula como valores equiparados a moneda. También es un artículo original, el artículo 320. Noten lo que dice. Para los efectos de la ley penal, ojo, cuando hablemos de moneda, ¿a qué nos referimos? Y esta va a ser pregunta de examen, compañeros. Para los efectos de la ley penal se considera moneda. ¿Qué es moneda? Veamos el billete de banco de curso legal nacional o extranjero. Si hemos visto nuestros billetes, en la parte de arriba dice Banco de Guatemala, como el banco emisor del billete. Por eso, esa es moneda, el billete de banco de curso legal nacional o extranjero. El único autorizado legítimamente en Guatemala para la expedición de este tipo de monedas, si hablamos de billetes, es el Banco de Guatemala, ningún otro. ¿Qué más? Numeral segundo, los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones. Los títulos de la deuda nacional, aquí estamos hablando de algún tipo de certificado, compañeros. Esos son los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones. Numeral tercero, los bonos o letras de los tesoros nacionales o municipal. Sí hemos oído hablar de los bonos del Tesoro Nacional, compañeros, más cuando el Banco de Guatemala los saca a circulación para quien quiera adquirir bonos del Tesoro Nacional, que es un tipo, también está equiparado como moneda, compañeros. Es una inversión hecha y que genera intereses a largo plazo, los bonos del Tesoro Nacional. ¿Qué más se considera como monedas, compañeros? Numeral cuarto, los títulos, cédulas y acciones al portador y sus cupones emitidos con carácter oficial por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas. Y numeral quinto, los títulos, cédulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por un gobierno extranjero. Muy bien, esos son valores equiparables a moneda, de acuerdo a lo que considera nuestra ley penal, compañeros. Esto está por demás claro, compañeros. Entonces, si retornamos al artículo 319, para ya dejar claro esto, compañeros, emisión y circulación de monedas. Este por su redacción no parecería un delito porque estamos hablando de emisión y circulación de moneda, así lo regula el código, como emisión y circulación de moneda. Pero ya al analizar este artículo, compañeros, de emisión y circulación de monedas, aquí la acción va a consistir en hacer ilegítimamente piezas monetarias, hablamos de billetes o monedas, y hacerlas circular en el territorio de la República Nacional. ¿Cuál es la diferencia en este caso con la fabricación de monedas, compañeros? Que el delito de fabricación, pues, consiste en fabricar, el delito de expender, pues, es hacerla circular. Pero en este caso, alguien está cometiendo ilegítimamente, no estamos hablando de fabricar, compañeros, sino de hacer ilegítimamente. A eso nos referimos. Billetes o monedas, hacerla circular en el territorio nacional. Pero no nos estamos refiriendo únicamente a piezas monetarias, como son los billetes o las monedas, sino también se está ampliando el delito al hablar de billetes, vales, pagarés u otros documentos de los que en el Código Penal se consideran moneda, tal como los bonos del tesoro y todo lo que vimos ya en el artículo 320. Muy bien, compañeros, dejemos a un lado ya este artículo de la falsificación de moneda y pasemos directamente al capítulo 2 y hablemos ahí de la falsificación de documentos. Estos ya son artículos comunes. Los de falsificación de moneda no son artículos tan comunes, estos sí. Porque aquí ya tocamos la falsedad material, vamos a tocar la falsedad ideológica, estamos tocando la falsificación de documentos, la equiparación de documentos, el uso de documentos falsificados
falsedad en certificados, supresión, ocultación o destrucción de documentos. Y también estamos tocando acá la grabación electoral, compañeros. Entremos entonces de lleno a ver este capítulo segundo de la falsificación de documentos, compañeros. Y veamos acá, compañeros. Acá este delito se configura fraguando, adulterando documentos públicos o privados. ¿En qué consiste en sí directamente? Bueno, en hacer en todo o en parte un documento falso o adulterar un documento verdadero que pueda dar origen a un derecho o a una obligación. O ese documento pueda servir para probar un derecho con el propósito de generar un resultado específico, ya sea en beneficio propio y en perjuicio de un tercero. Acá el delito, compañeros, que se está cometiendo es alterar la autenticidad de un documento o estampar en este documento una firma falsa con intención de hacerlo pasar por un documento original o auténtico. Este documento podría servir para como un instrumento probatorio, compañeros. En el futuro se le puede dar una consistencia de verdadero. Este documento va a operar como algo válido en la vida jurídica por medio de su función legitimadora. Para cumplir con los requisitos estos, compañeros, para cumplir con sus objetivos, el documento, este documento que estamos hablando, un documento falso, no estamos hablando en sí de la consistencia de falsedad, sino el documento a reunir diversos elementos esenciales. Por ejemplo, este documento puede ser comprendido por el lector en su contenido como un documento ideal. Eso se le denominaría como la inteligibilidad. También el documento debe tener aptitud para determinar la convicción de su eventual destinatario en cuanto a la realidad de su contenido. La relevancia jurídica como un tercer factor, compañeros, sea determinante para la modificación, extinción o nacimiento de una relación jurídica o de un derecho. Y también la determinalidad de quién lo pudo haber realizado, compañeros, hablamos de su autoría. Entonces, en sentido más amplio, compañeros, el documento va a ser toda materialización de un dato, hecho, narración, de forma precisa. Todo objeto que sea capaz de recoger algún dato o una declaración de voluntad de una persona y destinado a tener validez jurídica. A eso nos estamos refiriendo con los tipos de documentos que podemos ver acá, compañeros. Por eso tenemos a ver directamente, ya teniendo un panorama de para qué nos va a servir un documento de este, compañeros. Porque acá el delito de alteración, ojo, lo vuelvo a repetir, se va a configurar fraguando o adulterando documentos públicos o privados, o bien hacer en todo en parte un documento falso o adulterar un documento verdadero para que este documento pueda dar origen a un derecho o una obligación, o bien sirva para probar un derecho con el propósito de generar un resultado específico, ya sea en beneficio propio y en perjuicio de una tercera persona. Veamos entonces el primer delito, compañeros, en el artículo 321 vemos el delito de falsedad material. ¿Qué es la falsedad material, compañeros? Nos dice, quien hiciere en todo en parte un documento público falso o alterar y uno verdadero, lo que venimos hablando, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Esa es la falsedad material, compañeros. Hacer todo en parte un documento público falso o alterar un documento verdadero. A eso nos estamos refiriendo concretamente. La falsedad material, entonces, compañeros, recae en el mismo documento y puede consistir en la escritura del documento, en hacerla íntegramente, en hacerla, en redactar ese documento,
o en agregar o reemplazar parte de este documento original. Noten, compañeros, este punto es bastante importante. Marcar la diferencia entre lo que es auténtico y lo que es verdadero. La falsedad material como delito se está refiriendo esencialmente a la autenticidad de ese documento, compañero. Bueno, expliquémoslo de mejor manera. El autor realizó un documento, compañeros. Lo que estamos haciendo acá es agregar o reemplazar parte de ese documento. O bien hacer un documento que va a ser falso, pero que es exactamente igual al verdadero. La circunstancia del hecho acá, compañeros, es que ya sea que ese documento se haga íntegramente o se agregue o se reemplace parte de ese documento, siempre va a resultar un perjuicio para una persona. Entonces, compañeros, aquí se hace necesario que la falsedad puramente sea referida a la autenticidad. Va a ser una alteración, en este caso, de la verdad en un documento, del objeto del documento. A eso nos referimos con este delito que se regula en este artículo 321 como la falsedad material, que consiste en elaborar un documento completo que parezca auténtico, o bien estamos alterando otro documento. ¿Cómo alteramos un documento? Agregando o reemplazando parte de este documento. Y eso va a resultar en perjuicio de una persona, porque a través de este documento puede ser que se esté generando algún hecho jurídico que nos beneficie y que perjudique a una tercera persona. ¿Qué pasa, compañeros, cuando el documento falso está aludiendo a un hecho verdadero? ¿Se configuraría siempre el delito, compañeros? La pura alteración de la verdad no es apta en este caso para configurar una falsedad material. Pero ojo, puede ser materialmente auténtico y a su vez falso el contenido de un documento, porque el documento elaborado, que no es un documento verdadero, puede ser verídico en cuanto a su contenido. Sin embargo, el documento no es auténtico. Por ejemplo, el titular de un derecho, un acreedor, por ejemplo, puede falsificar materialmente un documento, así como puede hacerlo un tercero. Puede ser que un acreedor, existe el deudor, pero no se generó en el momento algún documento entre los dos, pero la deuda es real. A eso me refiero cuando hablamos de que el documento no es verdadero, porque no lo firmó en ningún momento el deudor, sin embargo le hicieron la firma. Pero en cuanto a su contenido es verídico, porque sí existe una deuda del deudor hacia el acreedor, lo único que no existió fue la consumación del documento con la firma del deudor. Ahí se está recayendo en una falsedad material, compañeros, porque el documento en este caso, aunque es verídico, no es auténtico. Analicemos los elementos de la falsedad material, compañeros. El verbo rector es hacer, alterar. El sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo. Aquí está el Estado y la sociedad, compañeros. ¿Por qué razón, compañeros? Porque el bien jurídico tutelado sigue siendo la fe pública en este caso. Sigue siendo la fe pública. Por eso hablamos del Estado y la sociedad. El elemento interno, la voluntad de hacer de todo en parte un documento público falso o alterar uno que es verdadero. El elemento material, hacer todo en parte un documento público falso o de alterar uno verdadero causando perjuicio. También es un elemento el causar perjuicio. La conducta es un delito de acción, compañeros. Acabamos de tocar la falsedad material, compañeros. Veamos ahora, de acuerdo al artículo 322, la falsedad ideológica. Porque si recordamos la falsedad material, compañeros, como tal, nos dice en este caso el artículo 321.
¿Quién hiciere en todo en parte un documento público o falso? De la falsedad material nos estamos refiriendo al autor directo. Ahora veamos de la falsedad ideológica. Noten el artículo 322, quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. ¿Cuál es la diferencia aquí entonces? Quien con motivo del otorgamiento, autorización o de formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que resultare en perjuicio. Analicémoslo detenidamente, compañeros. La falsedad ideológica como tal. Esta forma de material, compañeros, prescinde de la manera como se ejecuta el delito anterior, de una mutación material, llamémosle una mutación porque estamos hablando de un cambio que se me menciona en el punto anterior. Hablamos de algo material. En este caso estamos hablando de algo ideológico o intelectual, compañeros, porque acá lo que se está haciendo, bueno, un documento se está otorgando, compañeros, porque acá decimos con motivo del otorgamiento, un documento se está autorizando o se está formalizando. O sea, el documento acá no está consumado. Se va a insertar o se está haciendo insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar. Por eso es que se está llamando falsedad ideológica, compañeros, porque el documento en este caso no es falso en sus condiciones de existencia, no, sino que son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas. No sé si se queda claro, compañeros. Aquí el documento se está creando, se está creando. O sea, el documento no es falso en sus condiciones de existencia, porque el documento está siendo otorgado, está siendo autorizado y está siendo formalizado. El asunto acá es que se está insertando ideas falsas que en él se quieren afirmar como verdaderas, pero el documento en sí es auténtico porque se está formalizando, otorgando y se está autorizando legítimamente. Pero en ese momento se están insertando en ese documento mentiras, en este caso, declaraciones falsas que se quieren afirmar como verdaderas. Ese es el asunto acá, compañeros. Por eso es que los elementos para tipificar este delito, noten, los verbos rectores es insertar, hacer. El delincuente va a ser cualquier persona, el sujeto pasivo va a ser cualquier persona, porque aquí ya estamos hablando de algo que se está formalizando, compañeros, es cualquier persona, también la sociedad, porque ese documento en algún momento va a causar efectos jurídicos y el Estado, por el asunto de la tutelación del bien jurídico tutelado, que es la fe pública. El elemento interno, la voluntad de insertar declaraciones falsas en un documento público relativas al hecho que el documento deba aprobar. El elemento material, compañeros, es insertar declaraciones falsas en un documento público relativas al hecho que el documento deba probar. Muy bien, ahora veamos el artículo 323, que es la falsificación de documentos privados. ¿Y qué nos dice este artículo, compañeros? ¿Quién en documento privado cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores? Hablamos de falsedad material y de falsedad ideológica. Y hablamos de documentos privados, compañeros. Habla de una prisión de 1 a 3 años. Entonces, ¿en qué consiste el delito de falsificación de documentos privados? Tan solo con la redacción está claro, compañeros. Con el fin de conseguir para sí mismo, para otros, algún provecho o de causar daño, y todo en parte. Vamos, en este caso, a falsificar un documento privado, compañeros, o hacer insertar algunas cláusulas en un documento privado. Claro, esto va a ser con el fin de conseguir algo para sí mismo o para otros, o algún provecho, o causar a otros algún daño.
forman todo o en parte un documento privado falso. Muy bien. Al analizar la letra de este artículo, compañeros, el artículo 323 es claro cuando dice cometer alguna de las falsificaciones que se mencionan en los artículos anteriores. Si hablamos de falsedad material, compañeros, en un documento privado, pues definitivamente es insertar o modificar ese documento. O si hablamos de falsedad ideológica, estamos hablando de hacer insertar en el momento de la formalización de este documento hechos que no sean verdaderos. ¿Eso para qué? Con el fin de conseguir algún provecho. Estamos falsificando, en este caso, documentos privados y haciendo prácticamente que este documento sea falsificado. Estamos hablando ya de documentos privados. Se le está aplicando a un documento privado la falsedad material cuando estamos agregando o modificando un documento ya realizado. O le estamos aplicando el delito de falsedad ideológica cuando estamos haciendo insertar en este documento privado hechos que aunque parezcan verdaderos, no lo son. A eso nos estamos refiriendo con eso, compañeros. Por eso, los elementos de este delito, los verbos rectores es hacer, insertar. El sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo es cualquier persona, pero también está la sociedad y el Estado por la tutela de la fe pública. En este caso, los documentos privados, compañeros, muchos de ellos son redactados ante notarios, pero siempre la fe pública va a ser un elemento titular, tutelado por el Estado de Guatemala. El elemento interno, aquí existe la intención de cometer falsedad material o ideológica en un documento privado. Y el elemento material en un documento privado, cometer falsedad material o ideológica. Muy bien, pasemos ahora al artículo 334, compañeros. Ahí tocamos el tema de la equiparación de documentos. Veamos qué nos dice la equiparación de documentos, compañeros. Nos dice, cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo, falsedad material o falsedad ideológica, compañeros, recayeran en títulos de crédito nominativos o a la orden o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. Muy bien. Para poder comprender mejor este artículo, compañeros, existe en Guatemala una ley denominada Código de Comercio que ustedes lo ven en el curso de Derecho Mercantil. La base de Derecho Mercantil es el Código de Comercio. El Código de Comercio regula cuáles son estos títulos de crédito. Porque si notan, este artículo 324 habla de equiparación de documentos y claramente dice cuando la falsedad material o la falsedad ideológica recaigan sobre títulos de crédito, y ahí nos dice cuáles nominativos a la orden, letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso. El responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. Tenemos que saber cuáles son estos títulos de crédito, compañeros. Por eso, nuestro Código de Comercio, en su artículo 385, lo menciono solo por cuestiones que tenemos que saberlo, compañeros, nos regula cuáles son esos títulos de crédito. Y el artículo 385 nos dice que son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes inmuebles, noten, los títulos de crédito tienen la calidad de bienes inmuebles. Y también está el artículo 415, compañeros, que habla de los títulos nominativos y nos dice que son títulos nominativos los creados a favor de persona determinada, cuyos nombres se consignan, tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro. Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efectos contra el creador o contra terceros si no se escribe
en el título y en el registro. A esos nos referimos con títulos nominativos, los creados a favor de persona determinada cuyo nombre se consigna en el propio texto del documento. Y también existen, de acuerdo al artículo 418, los títulos a la orden, compañeros, que son los títulos creados a favor de determinada persona y se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, la letra de cambio, que es un título de crédito a la orden formal y completo que incorpora la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero a su legítimo tenedor en el lugar y en el tiempo en la letra de cambio establecido. Entonces, compañeros, al analizar este artículo, porque estamos aquí ante el artículo 322, 324, que habla de la equiparación de documentos. Cuando la falsedad material o la falsedad ideológica recayeren sobre títulos de crédito nominativos o a la orden. Guárdense estos artículos, compañeros, y léanlos despacio. Artículo 385, que habla de los títulos de crédito. Si queremos ver los títulos nominativos, compañeros, vamos al artículo 415. Y si queremos los títulos a la orden, vamos al artículo 418, los tres artículos del Código de Comercio de Guatemala. Entonces, acá, compañeros, analizando ese artículo 324 de la equiparación de documentos. La acción aquí consiste en cometer el delito de falsedad material o falsedad ideológica que recaiga sobre títulos de crédito, sobre títulos nominativos o sobre títulos a la orden, que son documentos o sobre otros documentos transferibles de endoso. Analicemos los elementos para tipificar este delito, compañeros. Acá los verbos rectores es hacer, insertar. El sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo es cualquier persona, la sociedad del Estado. Y el bien jurídico tutelado, bueno, está la fe pública, el elemento interno, la intención de cometer falsedad material o ideológica en títulos de crédito, en títulos nominativos o en títulos al portador. El elemento material, compañeros, cometer falsedad material o ideológica en títulos de crédito, en títulos nominativos y en títulos a la orden, o en las letras de cambio y otros documentos transmisibles por endoso. Es una conducta de acción, compañeros. El artículo 325 habla de uso de documentos falsificados. Y noten lo que dice. Quien, sin haber intervenido en la falsificación, hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual pena que la que correspondiera al autor de la falsificación. Muy bien. Este delito está sencillo, compañeros. Es en el hecho de que quien, sin haber concurrido en su falsedad, está haciendo uso de un documento falso. Yo no lo falsifiqué, pero estoy haciendo uso de ese documento falso. A eso se refiere este delito, compañeros. El elemento que vamos a ver en este delito, compañeros, los elementos, el verbo rector es usar. El sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo, aquí también es cualquier persona, compañeros, aquí ya no entra la sociedad del Estado, sino es cualquier persona. Quien está usando el documento es el delincuente. Y el sujeto pasivo, pues prácticamente la misma víctima en este caso. El bien jurídico tutelado, la fe pública. El elemento interno, la conciencia de saber que el documento es falso y sin embargo se está haciendo uso de él. Hay voluntad. El elemento material, sin haber intervenido en su falsificación, pero teniendo conocimiento de que es falso, haga uso de un documento. Artículo 326, compañeros, ya por el tiempo veo que se nos está yendo, habla de la falsedad en certificado. Voy a rogarles a ustedes que lean este artículo, por favor, al igual que el artículo 327 que habla de supresión, ocultación o destrucción de documentos. Vamos a quedar pendientes acá con algunos artículos, compañeros. Solo vamos a tocar así rápidamente el delito de agravación electoral. Veamos qué nos dice el artículo de agravación electoral, solo para llevárnoslo, compañeros. Nos dice acá el delito de agravación electoral. Eso lo encontramos en el artículo 327A. Agravación electoral. Las sanciones establecidas en los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán
a la mitad cuando se cometa con fines electorales. O sea, hablamos de la falsificación material y la falsedad ideológica cuando estén aplicadas a cuestiones electorales, compañeros. Pero, compañeros, no logramos tocar la falsificación de sellos y especies fiscales. Por favor, les ruego a ustedes que lean esos artículos. Y tampoco estamos tocando el artículo de la depredación del patrimonio nacional, compañeros. De hecho, este artículo no lo iba a tocar porque es algo que ustedes ya vieron en el curso de legislación ambiental guatemalteca, compañeros, cuando tocaron algo del patrimonio nacional. Y tocaron una parte del Código Penal en esta legislación ambiental guatemalteca y tocaron esta parte, compañeros. Por ese motivo es que no lo toco. Sin embargo, solo voy a hacer hincapié en el asunto de que cuando estamos hablando del patrimonio nacional, compañeros, ¿qué es el patrimonio nacional? Es el que encontramos regulado en el artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala, cuando estamos hablando del título de medio ambiente y equilibrio ecológico, de todo lo que se tiene que hacer para la conservación, tanto de ese ambiente como de este equilibrio ecológico, y no digamos en el asunto del patrimonio nacional. Lastimosamente el tiempo se nos escapó, compañeros. Agradezco mucho la atención prestada. Nos vemos en la siguiente clase.